Hola amigos de las Marinas, los de tercero de primaria, soy María Menéndez Ponte. Sé que habéis leído un libro mío que es Retoñito. Yo aquí tengo Retoñito Detective, que es una continuación de Retoñito, porque el otro, pues como regalo muchos libros, no lo tenía. Pero bueno, para que veáis que sí, que soy yo la autora. Me hacéis muchas preguntas y os voy a contestar ahora todas. Me decíais si de pequeña, aparte de escritora, quería ser alguna otra cosa. Bueno, yo de pequeña lo que quería ser trapecista, de circo, me encantaba dar volatines por el jardín, por los aires, quería ser también paracaidista. En el fondo lo que quería era volar, si os dais cuenta, todo era de querer volar. Por ejemplo, me subía al columpio, me daba altísimo y me hacía mis entrenamientos de salto, o subía escaleras hasta que un día me hice un esguince y la saltaba de cada vez una más. Y bueno, como veis, sí, era muy aventurera también. Y sí que es verdad que me encantaba lo de ser escritora, pero yo es que de pequeña no sabía que eso se podía ser. Sí que leía montones de libros y me encantaba leer y decía, pero qué suerte poder hacer esto. Yo quiero hacer esto, pero no tenía ni idea de cómo se hacía. Porque cuando yo era pequeña, no es como ahora, que vosotros tenéis en el colegio que van escritores, leéis muchos libros. Cuando yo era pequeña, pues los libros que yo leía, la mayoría o los escritores estaban ya muertos, o vivían en el extranjero y no los conocíamos. Entonces no había ese contacto y esa cercanía de pensar que uno podía ser escritor. Pero bueno, como os digo, yo era volar. Y al final me di cuenta de que ser escritor es la mejor manera que tienes para poder volar, porque vuelas con tu imaginación a donde quieras, vives aventuras en lugares increíbles. Ya digo, es imposible poder alcanzar más con la imaginación que incluso volando, porque volando llega, sí, en avión o en un transporte en globo, en cosas que puedan volar, pero al final nunca llegas tan lejos como escribiendo con la imaginación. A ver, ¿qué más preguntas me hacíais? ¿Qué es lo que más me gusta de ser escritora? Pues mirad, lo que más yo creo que es crear de la nada. En el fondo, tú fíjate cuando empiezo, no hay nada ahí, no hay nada que exista, y de pronto mi cabeza empieza a fabricar personajes, historias, lugares, y me voy metiendo yo con ellos viviendo otras vidas. Yo solamente tenemos una, la que nos dan, ¿no? Que es la de vivir contigo mismo. Pues yo, gracias a escribir, puedo vivir cantidad de vidas metiéndome en distintos personajes, ir a lugares impresionantes. Bueno, es lo más divertido que uno se puede imaginar. Luego, a mí me encanta la lengua, siempre me ha gustado jugar con las palabras. Y claro, para mí, imaginaros, pues jugar con las palabras todo el día, mi trabajo ni me parece trabajo, porque juego con las palabras, buscar la frase exacta, la palabra que necesito ahí perfecta, el adjetivo que mejor va, una metáfora bonita, y eso es muy divertido también. Entonces, todo el proceso, desde crear, como digo, a los personajes, encajar, que todo vaya encajando bien, que haya intrigar al lector, ¿no? Y todo eso, y luego además corregir, que me encanta ver cómo con cuanto más corriges y más lees las frases y las lees en alto y van mejorando y va enriqueciéndose y sonando a música celestial la novela. Así que eso me encanta de ser escritora. Y luego también una parte que me encanta es ir a los colegios y estar con los niños y que me hagan preguntas, y con su entusiasmo ver lo muchísimo que les ha gustado el libro, reírme con ellos, pasarlo bien. Así que es una parte también que es complementaria a lo de ser escritora, que me gusta también mucho. A ver, más preguntas que me hacéis. Manías a la hora de escribir o leer. Bueno, yo manías soy poco maniática, pero a ver, tengo un ordenador portátil. Ayer les enseñé a los de cuarto en el encuentro que tuve con ellos, que hice virtual, les dije, lo hice desde el lugar donde escribo, que es como una butaca reclinable, porque yo ya tengo mal el cuello y no escribo en silla. Pero luego leer, bueno, ¿qué manías tengo leer? Leer es que la manía es comprar y comprar libros sin parar. Mirad, esta es mi biblioteca, os la enseño un poco para que veáis la cantidad de libros que hay aquí. Bueno, pues es solo una pequeñísima parte de todos los que en realidad tengo, porque estos están en la biblioteca, que es un sitio que me gusta mucho, claro, porque además, como veis, es toda de madera, es muy acogedora.
pero además tengo libros en mi lugar de trabajo, tengo varias estanterías, tengo en una casa en el campo, que es la de Primos, donde reflejo la finca de Primos S.A., la tengo hasta arriba de libros, en el comedor hay libros, en un mueble muy bonito que tenemos ahí lleno de libros, los cuartos de mis hijos todos tienen estanterías con libros, los altillos de los armarios están llenos de libros. Mi madre siempre nos decía, un día vais a aparecer en el tercero porque se os va a caer la casa de tantos libros que tenéis. A ver, entonces si eso puede considerarse manía, sí que es una manía. Me gusta más leer en papel, ¿no? En los libros clásicos de siempre, pero también tengo que deciros que ahora utilizo el ebook por las noches con mis insomnios, que los tengo a menudo, entonces leo de pronto a las 3 de la mañana que me despierto, y con el ebook, como ya sabéis que tiene su propia luz, no tengo que encenderla ni despertar a nadie, y leo a lo mejor 2 y 3 horas y luego me vuelvo a dormir, ¿eh? Así que bueno, si se pueden considerar manías esas, eso es algo que os cuento dentro de eso. Los títulos, me preguntáis por los títulos, que cómo se me han ocurrido todos. Pues veréis, los títulos no siempre son fáciles, a veces los tienes muy claro, como Retoñito. A ver, Retoñito es que el personaje que es, os cuento, en realidad no era un personaje mío, ni un nombre mío, era un personaje de mi hijo Álvaro. Yo tengo 4 hijos y Álvaro es el segundo, y es el que heredó mi imaginación atómica, que como veis un poco el libro va de eso, de alguien que tiene tal imaginación que acaba creando un personaje real que luego le hace frente, ¿no? Que es Retoñito. Bueno, pues Álvaro, cuando tenía unos 10 años o así, creó a Retoñito, un personaje que a mí me encantaba, y que hizo unas tiras cómicas con él y que yo la alentaba mucho, ¿no? Porque es muy bueno cuando alguien es creativo que haga cosas, que cree cosas, ¿no? Que de su mente salgan cosas estupendas. Bueno, pues Retoñito, ya digo, lo tuve claro, y ni siquiera era un título mío, era un nombre que le puso Álvaro. Yo le pregunté en su día, Álvaro, ¿por qué le has puesto Retoñito? ¡Qué nombre tan gracioso! Y me dijo, mamá, ¿no ves que tiene aquí unos...? Era, en realidad, claro, el dibujo que vosotros tenéis no lo ha hecho él, porque él sí que ha hecho unas viñetas de Retoñito que primero salió en una novela que tengo para mayores, para niños de 15 años, de 13, 14, por ahí. Y entonces ahí sí que ha hecho él las viñetas, y tiene una cabeza de recta, así de triángulo, y justo en los vértices de arriba tiene como unos pelitos que le salen, y es como una especie de moñitos, de retoños de pelo, y entonces de retoños, Retoñito fue el nombre que le puso a él, y me encantó. Por eso en este caso lo tenía fácil, ¿no? En otros casos no lo he tenido tan fácil. Por ejemplo, mirad, una novela que fue Nunca seré tu héroe, una novela que es muy premiada y que ha tenido muchísimo éxito, pues cuando el título inicial era Madera de héroe, que era un título que a mí me encantaba, decía mucho de lo que yo quería contar, y luego resulta que me entero que era un título que había puesto ya Miguel Delibes, un grandísimo escritor, a una de sus obras, con lo cual se lo tuve que cambiar. Al final me gustó, ¿no? Nunca seré tu héroe, pero en el momento me llevé un buen berrinche, no os creáis que me resultó fácil, ¿no? A veces los títulos te surgen antes incluso que la historia, casi, ¿no? Del título casi se te ocurre la historia, aunque no es lo normal, ¿no? Lo normal es que sea la historia y ella te lleve al título. Hay títulos, o sea, hay títulos fáciles, como en el caso de Primos S.A., la colección que también están leyendo compañeros vuestros. Ahí sí, porque por ejemplo, La casa embrujada, pues es que no podía ser otro el título, porque va de eso, es el misterio central de la obra, es esa, ¿no? El enigma en el puente del Naranjo, también lo tuve clarísimo, porque es ahí donde va a transcurrir. O La ermita de los espíritus, pues también era en esa ermita y donde ocurre ahí cosas fantásticas, unas y prodigiosas, pues lógicamente se tenía que llamar así, ¿no? O El rebaño fantasma, que es el cuarto, y es que aparece un rebaño fantasma raro, blanco, con los ojos muy chiquititos, los corderos, y solo, siempre sin pastor, con los ojos azules. Bueno, muy intrigante, ¿no? Pero ahí lo tuve fácil, ¿no? Pero ya digo, no siempre. Los de Pupi en general también son títulos porque están relacionados con la aventura que vive Pupi, ¿no? O, por ejemplo, si es su cumpleaños, pues el cumpleaños
años de pupi, entonces ahí no hay tanto problema. Pero bueno, es que he escrito 420 libros. Imaginaos la de títulos que he tenido que buscar para todos ellos. Bueno, algunos son de texto, otros hay de pronto una Biblia para niños, un libro de nanas. Como veis, tengo una diversidad muy grande de libros, de tipos de libros que he escrito. Luego me decís si alguno es mi preferido. Esta es la pregunta del millón. Y digo que es del millón porque es como si me preguntáis si tengo un hijo favorito. A ver, ¿cómo voy a tener un hijo favorito? Es imposible. A los 4 los quieres un montón, son muy distintos, pero son los 4 tus hijos y los adoras. Pues con los libros me pasa un poco igual. La verdad que pongo tanta pasión en ellos, tanto amor cuando los escribo, tanto entusiasmo, los vivo, con los personajes los quiero. ¿Y cómo luego voy a elegir? Es que de verdad que me siento traicionera si elijo a uno y no a otro, ¿no? Es verdad que ha habido personajes como puede ser Pupi, que pues lógicamente tiene un lugar destacado, porque es que he escrito 120 historias de Pupi. ¿Cómo no le voy a tener cariño si está vivo y viene a buscarme incluso dormida y todo? Entonces, claro que le tengo un especial cariño, ¿no? Y, por ejemplo, Nunca seré tu héroe, esa novela que os menté antes porque fue la primera, la hice mucho, el personaje reflejé mucho la personalidad de mi hijo Álvaro, le sirvió mucho a él, en ese momento era adolescente y le sirvió la novela un montón, nos hizo muy cómplices. Entonces son, a ver, puedo deciros pues eso, por momentos especiales o por cosas especiales, pero igual literariamente me puede gustar más otra. Por ejemplo, me encanta también El carrusel de Central Park, que me recuerda a los 5 años que pasamos allí, y es como volver a revivir cada vez que cuando estaba escribiéndolos ahora sí leo algún capítulo por encima y recuerdo aquellos años tan bonitos. Así que imagínate, pues todos, es muy complicado que os diga un libro favorito, como veis, me preguntáis también que cuál es el que menos me ha gustado. El que menos, es que yo ya de verdad que cuando los escribo es porque pongo mucho empeño en que salgan bien. Entonces luego no me puedo arrugar y decir, este que no me ha quedado muy allá. He tenido en ese sentido suerte, porque claro, si me hubieran publicado lo primero que escribía, ahí sí que os puedo decir que era un horror aquello. Cuando yo ahora leo cosas que escribía muy al principio, digo, madre mía, qué mal lo hacía. Pero claro, uno se aprende, ¿no? Va aprendiendo y va haciendo oficio. Pero he tenido la suerte de que cuando me publicaron ya, pues llevaba ya tiempo escribiendo, y el oficio pues ya lo había ido haciendo poco a poco, ¿no? Con lo cual no hay un libro que diga, cómo me arrepiento o qué poco me gusta, ¿eh? Luego, ¿qué te inspiró el libro de Retoñito? Bueno, pues me lo inspiró mi propia imaginación atómica, que cuando era pequeña no hacía más que meterme en líos, porque era horrible controlarla. Yo quería un botón para parar mi cabeza. Mi cabeza era, pues imaginaros la selva amazónica llena de ramas, pues eran esas las historias que crecían y crecían dentro de mi cabeza, o un volcán que está escupiendo siempre lava. Eso era mi cabeza. Yo decía, ¿pero por qué no tengo un botón para pararla? ¿Qué pasaba? Que llegaba al colegio, según me sentaba en el pupitre, bueno, mi cabeza salía volando por la ventana. No me enteraba de nada, como veréis, claro, comprenderéis. Luego me llegaba a mi casa, me iba, dejaba la cartera y me iba al jardín a subirme a los árboles, a ser Tarzán, a ser un cowboy o un indio. Entonces, pues mal, iba mal. Mi cabeza iba por ahí muy mal, ¿no? Pero empecé a leer y a leer y a leer, y ¿sabéis qué pasa? Que adquirí un superpoder. También luego empecé a estudiar, porque bueno, pues empecé a hacer ballet, y eso, ¿sabéis lo que pasó? El ballet y la gimnasia lograron que mi imaginación se calmara, se tranquilizara y solo me diera la lata cuando yo quería. Era como hacerme yo con ella, hacerme dueña de mi imaginación, no que fuera ella quien se apoderara de mí. Entonces este libro de Retoñito habla un poco de eso, ¿no? De cómo la imaginación es el tesoro más grande que alguien puede tener, pero si no la tienes bien controlada y domada, que era lo que quería Álvaro, domar a Retoñito, ¿no? Pues es horrible, te hace la vida imposible, acabas suspendiendo, te regañan, te la cargas por todo, y resulta que luego eso mismo lo vi reflejado en mi hijo Álvaro, que era igual que yo en ese sentido, heredó esa imaginación desbocada. Álvaro de pronto salía del baño con la toalla y se encontraba el caballito de su hermano pequeño en medio del pasillo y se subía, y de pronto te lo encontrabas ahí, eso, con la toalla puesta,
creyendo que era el llanero solitario cruzándose los desiertos de Arizona, ¿no? Y jugando a lo loco. Entonces, esta historia, ya digo, fue un poco inspirada en los dos, en Álvaro y en mi infancia también, en esa imaginación atómica. A ver, ¿qué otras preguntas me hacíais aquí? Álvaro sí es un personaje real, como veis es un personaje real y además le puse su nombre tal cual, Hombre, hay cosas, claro, que está muy inventado todo porque tiene que ser divertida la historia, pero era un poco así. Álvaro, en realidad, él era bastante retoñito. A mí me contestaba, la liaba y luego decía que no había sido. ¿Os acordáis cómo hacía retoñito? Que de pronto había tirado el balón y le había roto todo y la Coca-Cola por el libro y le había roto el barco que había hecho y la había armado, pero luego él se esquivaba, vamos, decía que no, se escaqueaba, decía no, la culpa es tuya por haberme dibujado un balón. Y Álvaro era así, siempre te rebotaba un poco la culpa, ¿no? Te hacía al final ese juego. Y eso me gustó, ¿no? Poder ahí sacar las dos caras de Álvaro. Álvaro es Géminis, ¿sabéis que Géminis es el signo del zodiaco del gemelo? Entonces Álvaro tiene esos dos signos, esas dos caras, ¿no? Un poco la cara divertida, buena, del día que está genial, de buen humor, y la cara esa tremenda que, bueno, el día que estaba torcido no había por dónde cogerlo, ¿no? Y entonces ese juego de Retoñito y Álvaro me divirtió mucho y bueno, a veces también a Retoñito incluso me llegó a dar pena, incluso cuando Álvaro lo quería tirar a la papelera y lo arrugó con rabia y lo quería, ahí incluso me sentí un poco, dije, pobre Retoñito, ¿no? Hasta ahí me tocó el corazón. Y luego, a ver, ¿cómo se te ocurrió crear el Retoñito a partir de un dibujo de Álvaro? Como os decía, es verdad que Álvaro tenía esa imaginación atómica, ¿no? Que realmente saltan los personajes vivos, como ahora a mí me pasa. Ahora ellos me vienen a meterse en mi cabeza y salen vivos, como veis en mis historias, ¿no? Pues se me ocurrió que fuera dibujando porque Álvaro era, dentro de los de 4 hijos, siempre fue el que mejor dibujó, se le da muy bien el tema del diseño, de hecho ahora se dedica en parte a eso, a hacer mucho diseño con ordenador, y entonces pues dije yo, bueno, los deberes los odiaba. De hecho, ¿sabéis que le escribió una carta al ministro de Educación diciendo que era una injusticia que les mandaran tantos deberes a los niños? Pues así era él, de rebelde y de contestatario. Y entonces pensé que sería muy bonito que eso, que estuviera dibujando ahí los triángulos de un problema que no le salía y que le empezaba a dibujar, pues eso, los moñitos, eso del pelo, la nariz de patata, todo, y que de pronto salía Retoñito, ¿no? Y eso me divirtió, y que Retoñito cobrara vida, porque eso le pasaba a él, ¿no? De hecho, él tuvo de pequeño un amigo imaginario y jugaba con ese amigo imaginario un montón. Así que, como veis, todo es bastante real. Uno cuando escribe tira mucho también, ¿no? De la realidad, de conflictos que ha vivido de pequeña, de aventuras, de los hijos, de todo, ¿no? De todas las experiencias de vida. Al final son perfectas para escribir. Así que bueno, yo creo que esta era ya la última pregunta que me hacíais. Espero que haberos contestado a todo bien. Y nada, hasta otro día que me junte con vosotros. Un beso y que tengáis un buen curso.